y a todas. Bueno, nos alegramos de que ya estamos en nuestro tercer día de los encuentros de escritores y la verdad es que es un placer poder recibir a Iris, a Enrique y a Jacobo, que seguro que nos van a hacer pasar un rato realmente bueno y no solo bueno, creo que vamos a aprender mucho. Simplemente quería decir que, bueno, nuestra manera de entender la cultura quizá es un poco contracultural y creo que en el mejor sentido de la palabra, porque creo que hoy solo lo contracultural tiene un horizonte de transformación para la sociedad. Ya sabemos que hay un tipo de cultura que es una cultura bastante domesticada, bastante bien pagada, bastante sostenida por dineros públicos y privados, pero después hay otra que se mueve con muy pocos recursos. Nosotros estamos ahí. Y la verdad es que cuando organizamos este tipo de jornadas, de encuentros de escritores, decimonona vez, y la verdad es que todos nuestros invitados vienen de una forma gratuita, ellos se prestan a venir aquí y a contarnos y a decirnos lo que tienen que decirnos sin recibir nada más que nuestra amistad y el entorno que les podemos brindar de relación fraterna. Creo que es una forma de hacer cultura que conviene reivindicar, porque, bueno, creo que la cultura, si tiene algún valor, es porque es crítica y ayuda a crear opinión y ayuda a crear un juicio personal en la ciudadanía. Y además me he encontrado que, curiosamente, esa es la segunda acepción de la RAE sobre la palabra cultura. La primera es cultivo, cultivar, pero la segunda es proporcionar herramientas para generar un pensamiento propio. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Quizá a lo mejor en muchas otras cosas diferimos de la RAE, pero ahí estamos completamente de acuerdo. Creo que generar un pensamiento propio es un valor que hay que seguir manteniendo, por mucho que haya grandes intereses en que el pensamiento sea más bien de manada. Y bueno, creo que encuentros como los de hoy nos ayudan a entender cómo la cultura, a través de todas sus manifestaciones, ya sea de la poesía, ya sea la música, ya sea el ensayo, como en este caso, y toda, además de belleza, nos aporta verdad y nos aporta claridad para ver la realidad de lo que estamos viviendo y también a que generemos perspectivas de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá de lo que hoy estamos viviendo? Y lo que hoy estamos viviendo no es especialmente maravilloso, eso no lo tengo que decir, ni en nuestro país ni fuera de él. Estamos viviendo en unas circunstancias bastante críticas, bastante caóticas, con un horizonte de guerra, de enfrentamiento y de prepotencia de la fuerza sobre cualquier otra razón. Y esto hay que combatirlo, y hay que combatirlo desde el pensamiento propio, desde el autoconvencimiento y desde la creación de redes de personas que entienden que la fuerza no es la solución de los conflictos, porque vivimos en sociedades de conflicto y siempre vamos a vivir en ellas. Entonces, bueno, nada más. Que pasen a presentar, Raquel, si no te parece bien, presentar a nuestros escritores. Y bueno, pues es una verdadera satisfacción desde el foro poder recibirles y simplemente agradecerles que estén aquí y que ellos también pasen por aquí. Gracias.
Dice Enrique Falcón que escribir poesía es tan solo uno de entre tantos espacios en los que nos jugamos la pasión de cada cual por ser y ser con otros en medio del mundo. Que no entendería escribir poemas como algo desligado del resto de su vida, una vida muy interesante. Participa en el barrio, acompaña a jóvenes, entra y trabaja en las prisiones, se declara insumiso, publica artículos en la prensa contrainformativa, comparte el pan, el vino, la mesa, milita en las asociaciones de base o se gana el salario dando clases en una escuela de formación profesional. Que la poesía está ahí para desordenarlo todo y para acompañarlo todo. Su obra poética ha sido encuadrada en la llamada nueva poesía social. Y es que por vivir en un barrio de la periferia industrial de Valencia, lleno de retos y problemas, pero también lleno de gente sencilla, estupenda, y por su experiencia de visitar y organizar talleres en la cárcel de Picassent, Enrique tiene claro que la literatura es un bien común y que la gente puede volver a apropiarse de ella, especialmente quienes siempre se quedan al margen. Que más que como un arma cargada de futuro, prefiere ver la poesía como un conflictivo intranquilizante cargado de presente. Una mezcla original y bellísima de poesía y canto es la forma de vida de Elisa Almenara. Por un lado, la poesía, que para ella es un desahogo y también una lucha, un canal para denunciar las cosas malas, la guerra, los desahucios, las injusticias, el hambre o la desigualdad. La poesía como algo peligroso, como lo es cualquier otra disciplina artística que abra la mente, que despierte conciencias o que haga ver más allá de una simple superficie plana. Por otro lado, la música, el canto lírico en el caso de Iris, que es tan importante para ella como para llevarle a escribir en unos versos que el 80% de nuestro cuerpo es música, el resto oscuridad. Y por fin la mezcla de ambas, porque la poesía siempre ha sido música y la música siempre ha sido poesía, porque ambas son indivisibles, inseparables, totalmente unidas, como ella seguramente nos va a mostrar ahora. Y sobre Jacobo Rivero, periodista, escritor, documentalista, a mí me gustaría destacar de entre su trayectoria profesional y su compromiso personal unas cuantas cosas. Primero, se ha apoyado y se ha implicado durante muchísimo tiempo con los centros sociales y autogestionados de Madrid. Fue responsable de poner en marcha M21 Radio, la emisora pública que promovió el gobierno municipal de Ahora Madrid y que supuso reactivar una emisora cuya programación se basó en la cultura y en los espacios de servicio público. Emisora que, por supuesto, José Luis Martínez Almeida se dio mucha prisa en liquidar en cuanto llegó a la alcaldía de Madrid. Siempre ha estado muy cercano al mundo del deporte y del baloncesto en particular. Le viene de haber estudiado en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y de haber conocido a fondo al legendario equipo de baloncesto Estudiantes y a su no menos legendaria afición, la demencia. Por eso, entre sus ensayos encontramos varios dedicados a este deporte e incluso a algunos de sus jugadores más reconocidos como Roma. Y es también el baloncesto y ese ambiente del Magariños el contexto que le ha servido a Jacobo para publicar su primera novela de ficción, Dicen que ha muerto Garibaldi, en la que, recreando el ambiente en Madrid durante los años 80, explica un tema peliagudo, que es cómo ha ido mutando la extrema derecha en España desde el final del franquismo hasta la actualidad. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y estamos deseando escucharos. Así que adelante, Enrique, cuando quieras. Buenas tardes a todas, a todos. Llevo una horita en Segovia y ha sido una hora hermosísima de charla y de encuentro con uno de vuestros compañeros del Foro Social de Segovia, porque hemos estado hablando de vida, de barrio, de
de organizaciones, no hemos hablado de literatura, pero hemos hablado de poesía, porque es la vida levantada de tanta gente que estáis trabajando en todos los lugares que cito, ¿no? Voy a compartir con vosotros algunos poemas, porque me dedico a esto, entre otras cosas. Notificaciones. Me dijeron que, con botines impermeables, con camisas sin hilo en el final de los tiempos, con botonaduras de catástrofe, me advirtieron que un hombre esperando en las salas de abajo, que por fin la casa tomaba, que Raquel. Me avisaron si forzar con sopletes el portón de los niños, si poner en desorden las cosas del tiempo, si dejar la ciudad en menos de 3 horas. Me dijeron me advirtieron me avisaron Y este poema es para quienes vivís de pie. Y no es fácil vivir de pie. Vivir de pie es vivir juntos. Pues esa es la canción de libertad, de quien vive de pie. No es para nosotros, para la gente de fuera. No adoptes nunca el nombre que te dé la policía. No acerques tu caricia a la piel del invasor. No comas de su trigo, no bebas más su leche. No dejes que tu alberca la vuelva a holgazar. No esperes casi nada de su magistratura. No reces en su lengua, no bailes con sus ropas. No pierdas nunca el agua que duerme a los guardianes, ni alojes en su boca la sal de tu estupor. No guardes en el sótano más bombas incendiarias. No firmes con tu letra los presagios del poder. No tiendas más cadáveres en la comisaría. No esperes nunca nada de la voz del ataúd. No entregues tu camisa a ninguno de sus bancos, ni viertas en tu vientre el pozal de una bandera. No lleves a tu amigo a los pies del impostor. No dejes que su lengua fructifique tras tu casa. No permitas a tus hijos, nunca dejes a tus hijos esconderse en su jardín. Steiner creía en la existencia de seres intocables. Yo los he conocido. Gente que en situaciones de prisión, aislamiento y sufrimiento, donde el límite de lo humano queda cuestionado. Sin embargo, es imposible que el poder les toque, les vence. Todo lo que voy a recitar en este poema son hechos reales, los conocéis. Quizá hablo también de cada uno de nosotros, los seres intocables. Jorge Semprún leía Paul Valéry en el campo de concentración de Buchenwald, y eran las letrinas donde él y sus compañeros recitaban, también a Jaina, juntos a coro, cuando en los domingos santos de las letrinas los hombres eran siempre menos vigilados. En el mayor campo de concentración para mujeres en territorio alemán, Vlasta Klavigova recopilaba poemas y poemas que su amiga Vera ilustraba antes de guardarlos bajo su litera, con tinta de colores sustraída de los barracones de los oficiales. En el campo 1 de Hüsen, entre descanso y descanso, el poeta Jean Querol escribía su canto a la esperanza sobre una tabla de madera a modo de mesa. Lázaro, recuperado la vida, por reacción de Johann Gilbert, aquel sacerdote con identificación 43.050, que sería después torturado durante 3 días seguidos, antes de morir en manos de las SS. Primo Levi recitaba el canto de Ulises, según Dante, acompañando a su amigo en la fila de sopa. Y Jean Samuel se preguntaba por qué en el lager de Auschwitz había irrumpido precisamente aquel pasaje del infierno. Józef Zasky impartía conferencias sobre Proust en los refectorios del campo de prisioneros de Kiryat Gatz, esas horas felices que, según él,
aliviaban la herida colectiva tras la matanza en el bosque de Katyn. En los diversos comandos asociados al campo de Mauthausen, el catalán Joaquín Amat escribía sus poemas en papel de sacos de cemento. Él los escondía durante largas temporadas en los almacenes y también bajo sus ropas. Tatiana Nevich le pasaba de cabeza en la oscuridad del presidio aquellos miles de versos de Byron que ella se sabía de memoria. Su carcelero quedó conmovido tras escucharla recitar esos poemas vertidos al ruso y retrasó en 2 años su traslado a un gulag de Siberia, donde había de pasar 124 meses, perfeccionando aún más y siempre de cabeza su traducción del Don Juan, texto que ella dictaría una vez libre, después de haberse quedado literalmente ciega. Tengámoslo presente nosotros, que aún no escribimos en un campo de concentración, en las letrinas, en las literas, en las mesas de tabla, en las paradas de sopa, en los comedores, en los sacos extraídos de los almacenes, en la garita desde donde nos aguarda la impaciencia de cada vigilante, seres intocables, palabras y versos. Esta carta se la escribió a mi madre durante la semana que tardó en morir. Ella se llamaba Rosa y hablábamos sobre lo de saber de quiénes somos hijos y de quiénes somos nietos y de qué barrios. Carta de Rosa. Yo pese al nacer 1.300 gramos, habla mi madre. Yo pese al nacer 1.300 gramos. Como un zarcillo, abordé el comienzo de mi vida por la puerta pequeña, mi pequeño puño cerrado. 70 años después continúo en lo mismo. Amé en todo lo posible, sin saber cómo. No tejí ningún miedo con las hebras del amor. Alcé los hombros de mis hijos, me levanté junto a ellos. No recé casi nunca la oración de mi patrón. Camino lentamente con una sombra a mi lado. Vuelvo ahora a lo que fui, como un zarcillo, mi pequeño puño, todavía apretado. Y acabo con es un fragmento de un poema de 5.000 versos. No os voy a leer los 5.000 versos. Y con esto acabo. Aquí la anciana no dice, he aquí una anciana. El anciano no dice, he aquí un anciano. En Spiritus el muerto no dice, he aquí uno que no ha vuelto. Nadie dice, he aquí un perseguido. No hay nieve ni lluvias torrenciales que oculten la tumba del rebelde. El lobo no acorrala al cordero y una niña pequeña ahora juega con los dos. Aquí el varón no dice, he aquí la mujer que hubimos matado. Aquí el hombre del norte no dice, este es el curso del río que nosotros torcimos. La piedra desechada que ha sido recogida y un niño recién destetado ahora mete su mano en las perforaciones de un tanque. Útero y ataúd descansan en las lindes del bosque. Nadie nos ha dicho, este es el cloque, este es el anzuelo con que atragantábamos a vuestros padres, esta la silla de oficina, este el final de su esperanza. Aquí veréis ahora toda la dote de un mundo apagado. Aquí nadie dice que quien ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, porque la fe resplandece en la cocina, la esperanza reposa en un plato. Nadie vierte en ellos el alcohol de la derrota, nadie dice, este que bebemos es el alcohol de la derrota. Aquí la anciana no dice, he aquí una anciana.
Y el anciano no dice, he aquí un anciano. En Spiritus, el muerto, no dice, este es uno que se ha muerto. Muchas gracias. Yo es que estoy acostumbrada a recitar aquí con su esposo, porque como canto, pues se escucha. Yo creo que así se me escucha, ¿verdad? Por las últimas filas también. ¿Sí, aquí? Yo creo que más o menos. Aquí estoy bien. Sí. Bueno, sobre todo quería dar las gracias al Foro Social de esta ciudad, que por la labor que hacen. Esta mañana también el paseo literario que hemos tenido ha sido una maravilla. Ayer también aquí con su suscriptora. Y bueno, también las gracias a los compañeros, a las compañeras que nos acompañan. Y bueno, yo, pues como hacían antiguamente los griegos, que luego también sigue una tradición Wagner de esto y se ha hecho toda la vida, pues no he distinguido entre música y poesía, porque para mí cantar siempre ha formado parte de la poesía y entonces como que hago las dos cosas al mismo tiempo, más o menos. Entonces, pues algunas veces cantaré, enlazaré con poemas y bueno, va todo un poco así cuadrado. Déjame conocer esa parte de ti donde no llega la luz, donde no llega la luz y se vuelven pequeñitas las bombillas y se vuelven pequeñitas las bombillas y se vuelven pequeñitas las bombillas que te alumbran en la madrugada. Déjame conocer esa parte de ti donde no llega la luz, donde no llega la luz, donde no llega la luz. Las manos deshuesan todo aquello que no acontece y el contorno de un reloj. Arden los lápices con miedo a desaparecer en las retinas de animales, en las fábricas del mundo y nace el doble filo en las puntas del tenedor. Hemos llegado para bendecir el dedo que jamás apunta, que jamás señala, pero que siempre aprieta y aguanta el peso de un cuchillo, el peso del mundo, para que nunca nada lo doble. El hambre al hambre, 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 el hambre alumbra, el hambre alumbra, el hambre alumbra, el hambre alumbra, el hambre al hombre, el hambre al hombre, el hambre al hombre, el hambre alumbra 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 al hombre. El hambre, siempre hueco. La calle de las putas.
En todas las ciudades hay una calle donde las niñas guardan la sal de los ojos en otro lugar, más abajo, para que no se les pierda ni se la roben, para seguir andando. Y se maquillan con la vida colgando del bolso, con la vida, mechero y fotografía, cartón y cuchara. En todas las ciudades hay una calle donde las niñas tienen la falda y el corazón hecho de agua, pero las niñas del Raval, en Barcelona, rezan a los contenedores de la calle El Robador. Y las he visto de puntillas andando sobre sí, volcando los pechos amasijos de mimbre en la basura, y las he visto sosteniendo la panadería que no existe, brillando de madrugada de luna azul Policía Nacional. Y algunas tienen anzuelos por dientes y otras son semáforos en ámbar, con las pestañas postizas y el pubis poblado. Pero todas tienen ese agua. Y dice mi tío que allí impera la ley del barrio, que hay respeto entre vecinos. En todas las ciudades hay una calle donde las niñas pisan con los mismos pies, con las mismas vaginas que cuando eran niñas, que cuando estaban en la puerta del colegio, en la puerta de casa. En todas las ciudades hay una calle donde las niñas deberían de ser niñas. Calambres en el pecho, de punta a punta, de hormigón a hormigón. No respires, no respires, no respires. Eres dinamita con diazepam y diamantes con tara. Dame 21 gramos, prima, porque solo pido criogenización pública ya para todos. Con los sudores y las células nada se pudre, solo son glándulas que no quieren romperse. El pacto de no llorar, el pacto de ser filete, y con temblores la vida se ahoga y nadie quiere un movimiento líquido ni un mar en pelvis. Del dolor de estómago se hace cerradura y con una tarjeta de plástico puedes abrir y cerrar cuando el insomnio del jarrón cae, cuando el insomnio del jarrón suicida cae, porque sus trozos trabajan en precario y cae con pánico en la frente. La herencia familiar se resume a una pezuña en España, con pañales en oferta y palpitaciones gratuitas. Gratuitas, dicen, siempre gratis, pero quédate en un lugar seco y seguro, con la cámara sorda del vacío sonando. Resumen del diagnóstico: tu ansiedad se llama capitalismo. Bueno, ayer le comentaba a unos compañeros una cosa muy graciosa que me pasó una vez, que lo sabemos, que en las cárceles de España las mujeres
hacen perchas para el Corte Inglés por 2,80 € la hora. Y salió un concurso de poesía del Corte Inglés. Y dije, jolín, tengo yo un poema que habla de las perchas del Corte Inglés, voy a apuntarme al concurso. Y fui al ámbito cultural del Corte Inglés a hablar mal del Corte Inglés y quedé semifinalista. Pero esto es lo que tiene la poesía, ¿no? Que te lleva a lugares a poder decir cosas que a lo mejor de otra manera pues, no podríamos estar bien. Y ese poema que voy a citar a continuación es el de las perchas. Y hablaba también un poco de esas cárceles de mujeres donde también nacen niñas, nacen niños y hay guarderías y pasan ahí su vida. En las manos de mi madre, en las manos de mi madre, en las manos de mi madre yo respiro. No hay luto sin precariedad. Me parieron con el privilegio morado, con el cordón soga y el dolor de los céntimos. Y yo quisiera haber nacido en una cárcel, la niña de rejas y rutinas, barrotes y pechos con leche, echando fuera toda sombra, mamando encierro, con las manos de mi madre, llenitas de perchas, con todas las manos de las presas, acurrucándome sin descanso, haciendo perchas por 2,80 € la hora. Y me harían una cuna, un balancín, una casa, una vida de alambre. En las manos de mi madre, en las manos de mi madre, en las manos de mi madre yo respiro. He ido al Corte Inglés para tocar las rejas. Y siguiendo un poquito con el tema carcelario, pero también con el feminismo, que es una de las cosas que yo trato en mi poesía. Yo me considero una persona creyente, quizás no en la Iglesia Católica, pero sí que en Dios, y eso es algo que siempre quizás he compartido. Y hice este poema un poco pensando en lo que yo creo que más se acerca a Dios, y aquí está. Se llama Nosotras lo sabemos. Todas sabemos que Dios es negra y escupe fuego por la boca para quemar comisarías, Wall Street y la cara sudorosa de los poderosos. Todas sabemos que Dios es negra y que un día la muerte nos cortará las rodillas, pero no queremos que nadie nos robe la muerte. Todas sabemos que Dios es negra y juega con las niñas en el patio del colegio y les dice que han de pisar bien fuerte a los malvados. Todas sabemos que Dios es negra y solo recibe oraciones de los árboles que sufren y de las plantas que luchan por seguir moviendo sus hojas. Todas sabemos que Dios es negra y que las mujeres presas, las que habitan en cárceles, son quienes escuchan su aliento negro como lugar de auxilio y refugio. Todas sabemos que Dios es negra y anda desnuda por las estaciones de metro con más de 100 años y con las colillas que el tiempo dejó en su dentadura. Todas sabemos que Dios es negra y nosotras, hermanas, somos el diamante negro que nos robaron en el mar, la luz negra que hace parpadear al mundo entero. Y durante mucho tiempo pensamos que Audre Lorde era Dios, pero pronto lo supimos, hermana. We all know, y como todo lo importante, un graffiti en el centro de la ciudad lo confirma. Dios es negra. Y voy a hacer dos últimos poemas, que igual me estoy enrollando mucho, no lo sé.
Y bueno, a mí también hay una cosa que trato bastante en mi poesía, que es mi historia familiar, la de mis bisabuelos, la de mi padre. Y bueno, yo siempre he dicho que la memoria no es histórica, que es histérica y que debería serlo más, porque es algo que no debemos de enterrar, es algo que la memoria tiene que estar presente, porque nos quieren hacer como olvidarlo todo. Y bueno, es una cuestión de recordar, además recordar significa volver a pasar por el corazón. Y creo que estamos ahí, nos estamos pasando por el corazón todo el tiempo, y eso es un poco lo que dicen estos poemas, que hablan de esa memoria y que cuenta la historia de mi bisabuela, este pueblo. Me emociono mucho y hay una parte que lloro casi al final, ¿vale? Así que si me emociono, lo siento, soy humana. Mi bisabuela, 3 niños y una mula. Gritaba el espíritu que no hay trayecto ni demolición, que hay casas de madera y sin ventanas. Ella sabía hablar con 3 plantas distintas y por eso nunca necesitó un botón recto. Agitaba fuerte el paso del animal, pero más fuerte era el paso de los hombres, llamados hombres, por error, con uniformes de féretro. Bebían las amapolas carne de su carne y así alimentaban al riñón enfermo, porque sostenían sus pétalos con el fervor de los molinos y un mechón blanco. Ahuyentaban a los hombres féretros con el jazmín en las pupilas, con una pierna amputada, con la hoz escondida, con la sonrisa de quien ama. Transitaron desde los inviernos en el campo a la costa de otro campo, la costa barrida donde a través de una valla temblorosa asomó su mano para que otra mano tocase futuro. Al fin juntos en un campo de concentración de Albátera. Y este último poema les voy a pedir que no se aplauda, porque es un poema que no se aplaude. Es un poema que es muy especial para mí. Está dedicado a Fermín Alegre y Paqui Arnau, que son unos amigos del Ateneo Libertario de Valencia. Ellos, cuando eran pequeños, vivían muy cerquita de un pueblo que se llama Paterna, que está en Valencia. Y por la noche se escuchaban estruendos y no eran precisamente una mascleta. Era una masacre, eran fusilamientos que se estaban haciendo. Y ellos me contaron esa historia de su infancia y eso inspiró este poema, que no se aplaude y que se llama Paterna. Y de hecho les pediría que cuando acabe el poema cierren los ojos y me gustaría que estuviésemos un minuto en silencio. Paterna. Este poema no se aplaude y después de leerlo hay que guardar un minuto de silencio. A Fermín Alegre y Paqui Arnau. Y así en la noche nació el estruendo, donde los pájaros eran de vidrio, donde los niños eran de mármol, donde las armas, pesos de pluma, eran la novia. Y así en el alba despuntaba el grito de una madre: «Me lo han matado», y todo se disfrazaba de redoble y trueno sobre el lodo. Y así lloraban las mujeres en las puertas de las cárceles: «Se lo han llevado». Y no había retorno ni día de comida caliente, y así el fascismo, danzando entre sangre, sembraba miedo y cicuta a pies planos, con la mirada rota entre puertas y ventanas. Y así en la noche los fusilados dejaron un rastro de sal sobre las bocas, fueron hojas secas debajo de zapatos quietos, cunetas, la memoria en pausa y la comunidad hecha fosa. Guardemos su silencio como nuestro, su recuerdo abierto de tierra, así en el alba, así en la noche.
que no paran de dar vueltas, que no paran de crecer, que no paran de crecer, que no paran de crecer, que no paran de crecer. La tierra polvo, la tierra polvo, la tierra polvo, la tierra pa, la tierra polvo, la tierra polvo, la tierra polvo, la tierra pa, la tierra polvo, la tierra polvo, la tierra pa 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 pa. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al Foro Social la invitación. Está en un lugar tan espectacular y escucharos, que es todo un privilegio. Mi trabajo como escritor tiene que ver con una parte de lo que han comentado, tiene que ver con la memoria, es un poco el centro sobre el que yo articulo la composición de historias que quiero hacer llegar a la gente, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación también. Entonces, en 2008 estuve en Palestina, en el campo de refugiados de Deise, que es un campo de refugiados que hay cerca de la ciudad de Belén. Y entonces estaba en un centro deportivo que se llama Al-Iqda'a, que sigue existiendo, que significa en árabe construir algo de la nada. Entonces un tipo que había ahí me explicaba que él se encargaba de hacer los ataúdes para las personas que fallecían en ese campo de refugiados. Y que él, como era muy grande, ya tenía construido suyo, que para él era muy importante porque tenía dudas de que una vez falleciera pudiera ser enterrado con un mínimo de dignidad, ¿no? 2 años después, en 2010, conseguimos que un equipo de estudiantes, por relacionarlo con el baloncesto, fuera a jugar ahí el primer partido internacional que hubo de cualquier deporte en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, en la ciudad de Belén. Y yo era el entrenador del equipo y llevé al sub-21 de los estudiantes con todo lo que eso suponía para las familias, para los jugadores, en una zona de privilegio. Conocer una ciudad como Hebrón, que es probablemente en Cisjordania la más castigada por el tema de las colonias, es la única ciudad que tiene colonos en el centro mismo de la ciudad. Son unos colonos que se instalaron en el año 78, pasaban unas habitaciones en un hotel y a golpe de pistola se hicieron poco a poco con varias calles del centro histórico de Hebrón, y ahora es una colonia rodeada de checkpoints y en una situación absolutamente desoladora, ¿no? Entonces, ese mismo año, esto fue en 2010, en 2011 también estuve como periodista, que es mi trabajo, estuve en Bosnia, en Sarajevo, y entrevisté a un jugador de baloncesto, a Samir Armic, que contaba el cerco de Sarajevo, que como sabéis es el cerco, una ciudad europea más largo de la historia del siglo XX. Contaba cómo un francotirador, estando él con una compañera, había asesinado a su compañera y él tuvo que estar tumbado en el suelo durante 7 horas hasta que llegara la noche para poder levantarse y tener la mínima confianza de que el francotirador no le estaba apuntando a un hombre de 2 metros 8 centímetros. Entonces, bueno, con todas estas historias que iba construyendo para el periodismo y con las limitaciones que tiene el periodismo, que todos conocéis, pues escribí un primer libro, que es El ritmo de la cancha, que hablaba de historias de baloncesto alrededor del mundo, y en el que el baloncesto era una excusa para hablar de estas circunstancias, ¿no? En concreto, la historia que trabajaba en ese libro en relación a Palestina, porque realmente no actual, es el del equipo de mujeres que hay en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania también, que para jugar un partido de baloncesto en una distancia inferior a la que hay entre Segovia y Madrid, pues tienen que atravesar varios checkpoints, varias humillaciones diarias, solo movidas por el espíritu de sentirse libres jugando a un deporte que podría ser el baloncesto, como podría ser la petanca, como podría ser cualquier otro, con la motivación de divertirse y olvidarse de la ocupación, ¿no?
Entonces, bueno, yo todo lo que escribo tiene que ver un poco precisamente con la memoria, ¿no? Con la memoria social, ¿no? Con la relación de las comunidades con el mundo en el que vivimos, y que eso de alguna forma tengo mucha confianza, tengo una confianza que se hiciera en el papel. Entonces pienso que el papel sobrevivirá a todo y que algún día pues alguien encontrará uno de estos libros, que era una de estas historias o uno de estos poemas que hemos escuchado, y que eso, pues, porque a mí me ocurrió, pues te despierta una serie de inquietudes. El siguiente libro que está aquí es una conversación con Claudio Tamburrini. Claudio Tamburrini era jugador de Almagro, el equipo de fútbol de Buenos Aires, uno de los equipos de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, y volviendo a su casa en 1973 fue detenido, ingresado en un centro de detención clandestino que se llama Mansión Seré, torturado todos los días durante 120 días, junto con 4 compañeros, atado todas las noches a un somier desnudo, aplicado la picana, la bañera, todo este tipo de torturas que todos conocemos. Y después de 120 días de tortura, uno de los 4 personas con las que compartía habitación sacó un clavo del somier, pudo romper sus correas, abrió la ventana y les propuso a los otros 3 que se fugaban. Y se fugaron. Y fue la única fuga que hubo de las 30.000 personas detenidas desaparecidas de la dictadura argentina. Estuvieron un año escondidos y Claudio Tamburrini consiguió ya exiliarse a Suecia, donde vive y es profesor de filosofía del deporte. Entonces, bueno, ella también había hecho un trabajo periodístico, la había conocido, la había entrevistado, entonces nos juntamos, hicimos una conversación. Yo era entrenador, en aquel momento era entrenador de baloncesto, estaba muy interesado, y en estudiantes en ese momento se hablaba mucho de la formación de personas alrededor del deporte. Entonces tuvimos una conversación sobre ética y deporte, que es otro de los libros que está ahí, y al final hablábamos de Mansión Seré, ¿no? Lo que había supuesto Mansión Seré y sus circunstancias para las reflexiones que él mismo ha aplicado a la hora de hablar del deporte, también de la formación de personas, de la responsabilidad social del periodismo deportivo, una serie de cuestiones. Luego hay otro libro ahí, ya por centrarme en mi obra y así para hacer un poco de fotografía, como dicen los estadounidenses, de la fotografía, de las cosas que se mueven un poco en esta presentación que se hacía, que se llama Bulbancha, música, calle y resistencias desde Nueva Orleans. Bulbancha es como se llamaba la zona donde los franceses al colonizar Estados Unidos instalaron la ciudad de Nueva Orleans. Bulbancha, los nativos americanos, antes de la llegada de los colonos, denominaron ese punto el lugar de muchas lenguas. Es lo que significa Bulbancha. Históricamente, luego, cuando ya fue Nueva Orleans, creció como una ciudad que tenía terribles condiciones climatológicas, como conoceréis o recordaréis el huracán Katrina, Betsy y otros muchos. Pero era que, increíblemente, aun siendo un lugar donde fue un lugar de desembarco de la esclavitud, que venía desde el oeste de África para Haití, luego Cuba y luego Nueva Orleans, pues increíblemente germinó una fuerza cultural impresionante. La más conocida de las derivas pues fue el jazz, que nació en Nueva Orleans. Y bueno, es un libro que de alguna forma es un documental, el libro, con un montón de entrevistas que van desde músicos que relacionan el jazz con la democracia, la improvisación colectiva, la improvisación individual, pero también un montón de trayectorias vitales que yo creo que son interesantes en estos tiempos que vivimos, ¿no? Pues desde Panteras Negras, la liberación del pueblo afroamericano en los 60 y 70 en Estados Unidos, a lo que significa la música, pasando incluso por el flamenco, porque curiosamente en los años 60 y 70 del siglo pasado pues hubo un tablao flamenco que abrieron Ciro Díaz Andino, que era un bailador de Valencia, y Rosita Montoya, nieta de un tocador mítico que es Ramón Montoya, gitana de barrio de Lavapiés, pues abrieron un tablao flamenco en Nueva Orleans. Y Rosita Montoya me decía, después de 42 años en Estados Unidos, decía, yo no hablo inglés, pero lo entiendo todo, ¿no? Y tiene que ver mucho con algunas de las cosas que se han comentado antes, ¿no? De la mirada. Y ya por último, el último libro que tengo ahí es Dicen que ha muerto Garibaldi, que ha sido ya un salto, o sea, he pasado como de esta historia de hacer como libros documentales, crónicas periodísticas,
pues a una novela de ficción. Una novela de ficción que en realidad está construida a base de entrevistas reales, entrevistas a uno que fue líder de la demencia en los años 80, Gavioto, a otra persona también de la demencia que fue Jomini, que estuvo trabajando en América Latina con Berta Cáceres, una líder ecologista hondureña, entrevistas a excomisarios de policía, cosas así, para hablar un poco de lo que comentaban antes de la trayectoria de la ultraderecha desde la transición hasta la actualidad. Con lo que quiero decir un poco con este pequeño resumen de los 4 libros es que creo que es muy importante rescatar la memoria, que es imprescindible. De alguna forma, por ejemplo, con el tema de Palestina, fue muy sorprendente porque nos hemos habituado a los medios de comunicación a tener una visión sobre lo que está ocurriendo que atiende muy poco a las circunstancias cotidianas de las personas que sufren ese tipo de opresiones, ¿no? Y entonces, como algo tan sencillo como jugar al baloncesto, para mucha gente era como algo sorprendente, ¿no? Cuando creemos que todo el mundo sabe el desfase que está ocurriendo en Palestina, la terrible situación de opresión que vive el pueblo palestino, todavía había lectores que llegaban y me decían, joder, no sabía que era tan complicado. Y dices, bueno, igual es que hay que hablar de baloncesto para que la gente se dé cuenta de estas historias. Entonces, bueno, eso es un poco lo que mueve mi escritura. Acabo de entregar un libro sobre la memoria social, que lleva como subtítulo Memoria social del flamenco en Lavapiés, que es un libro sobre el flamenco en la zona centro de Madrid, en la zona de Lavapiés y el Rastro. Y bueno, esas son como un poco mis inquietudes, que seguramente también tienen que ver con una reivindicación personal, antes que se hablaba de mi propia historia familiar, de ser nieto también de una persona fusilada al final, después de la guerra civil, fusilada, enterrada y en una fosa común. Y de alguna forma eso es lo que alimenta un poco pues una voluntad de escribir, un respeto a la palabra, también un cariño y una necesidad de tanto a través de la cultura, de la escritura y por supuesto de la música, que creo que es fundamental, la capacidad de escucha, pues de abrir al posible o a la posible lector o lectora pues un marco de ventanas que de alguna forma amplifique las historias y las realidades que cada día vemos en los medios de comunicación. Bueno, pues recuperando el aliento. Nada, que ahora nos toca compartir con ellos, a nosotros. ¿Quién se anima a participar? ¿O entre vosotros? Enrique, ¿nos puedes? Enrique, ¿nos podrías contar un poco más tu labor o tus experiencias en las cárceles o ampliar un poco? Bueno, algo que nos puedas contar de esa parte. El barrio nació con la migración del hambre al comienzo de la dictadura. Es un barrio de referente en la ciudad de Valencia, en la periferia, entre los barrios. La población de vecinos que está en procesos judiciales es relativamente alta y la conciencia que tenemos en nuestro colectivo es que son vecinos y vecinas, ¿no? En prisión. Todo lo que hacemos es intervenir en Picassent y en otras cárceles españolas trabajando con nuestros vecinos, con la gente del barrio de Cristo, por ejemplo, en Picassent. Tenemos liderado un par de compañeras que hacen un servicio de atención jurídica y psicológica a nuestros vecinos y un poco como me contabas tú antes del foro, la importancia de lo cultural también en el proceso de acompañamiento que nos hacemos como vecinos, pero ya dentro de la cárcel, ¿no? Y entonces aprovechando el espacio que instituciones penitenciarias nos deja a la gente del colectivo, pues
iniciativas, pues estoy más preparado. Hay compañeros que trabajan en la música cultural, en el juego, las manualidades. Bueno, y es un espacio de acompañamiento, ¿no? Para mí casi todo lo que contamos cuando nos juntamos, y acabo convirtiéndolo en términos de acompañamiento. Y creo que la literatura, de hecho, es acompañamiento. Nos acompañamos con la presencia, nos acompañamos con nuestras habilidades, las que sean, y nos acompañamos fundamentalmente a través de la palabra. Y el vecinazgo es acompañarse desde la presencia de la palabra, ¿no? Y fundamentalmente ante los más malditos de nuestra sociedad, que es la gente que está en la cárcel, ¿no? Los invisibles. En Valencia se produjo el fenómeno, se ha producido toda la presión en todo el lugar de España, de deshacernos con más invisibilidad de ese retrato del fracaso de nuestra sociedad, ¿no? Que son las prisiones, ¿no? Y las alejamos, ¿no? Las sacamos fuera de los círculos. Imagínate la desconexión de un vecino con su propia familia o su propio marido, cuando están cerrando un lugar más alejado de su lugar habitual. El flamenco tiene mucha vida, mucha gente, el hip hop, la música. Hay un montón de poesía dentro de la prisión, más que fuera, ¿no? Y me emociona porque pienso en lo nuestro, David González, porque es normal que los poetas acaben en la cárcel, son los pesados. Lo que no es normal es que un kinky se convierta en uno de los grandes poetas de nuestro país. Solo conozco un caso, David González. Leed la poesía de David González, conoceréis lo que es una prisión española. La prisión vivida desde los pobres, porque la prisión está hecha para los pobres. Y esa historia está en todos lados. Nuestra prisión tenéis más cercana a los segovianos, ¿no? Pero es la de nuestros vecinos, los pobres. Bueno, me tiraría horas. Muchos pobres en prisión. Bueno, no tenía intención de intervenir, pero es que casi me he emocionado por este último. Yo también colaboro con una ONG y que estamos en la cárcel. Leemos. El último día estuvimos comentando, por ejemplo, la canción de Un ramito de violetas. Es aparatoso los comentarios que hacen y las ganas que tiene esta gente de sentirse acompañados. O sea, según me vas diciendo, es que veo mi experiencia. De hecho, estamos haciendo ahora el camino de los frutos. O sea, te lo comento como casi compañero de fatigas, y cuando has dicho que te emocionabas, que casi me emocionaba yo, porque realmente, bueno, este último día llevaba 2 meses sin verlo. Qué barbaridad, se me echaban en brazos. El castigo ahí es la soledad. Estoy viendo lo que es la soledad, el aburrimiento y el poder que tiene la literatura incluso la más. Bueno, quiero decir simplemente, bueno, y ya aprovechando que tomo la palabra, o sea que, bueno, me siento muy solidario con lo que has dicho porque lo he vivido y, bueno, bueno, a ver, a esta muchacha, porque tiene la edad de mis hijos, y que va a agradecerte que me hayas agradecido, porque realmente ha sido un placer que me vienes a acompañar, ¿no? Y que te brindaras a ver una poesía y que trabajaras con la palabra tamarmana, porque era una valenciana diciendo tamarmana, que todos lo conocemos. Me encanta cómo cantas, lo hago casi el eco de la redundancia, y me gustaría mucho que siguieras así, porque eres muy joven y tienes mucho por delante, y la poesía dedicada a tu antepasada con el muro me parece una preciosidad. Y ahora, y al otro compañero estoy viendo una curiosidad morbosa, por la edad y el ambiente. ¿Puedes decirme, yo soy una curiosa, ¿conociste a Pedro Sánchez allí? Porque es casi de la edad, los dos el mismo instituto. Es 2 años mayor que yo. Es 2 años mayor que yo, Pedro Sánchez. Pero sí le conocí porque Pedro Sánchez jugaba en el Estudiantes también. De hecho, tuvo muchos años un entrenador que es un tipo interesantísimo, una persona que se llama Ángel Boni, que teorizaba muchísimo sobre el baloncesto y sobre
la formación a jugadores y a personas. Ha trabajado mucho Ángel Boni con el tema del lenguaje, cómo desmilitarizar el lenguaje deportivo, cómo hablar del lado ayudas en vez del lado débil, cómo, bueno, me metería esa pero por ahí me iba la pregunta por Pedro Sánchez. Le llamábamos Ken en el instituto por el novio de la barriga. Y era un soso, que no nada atractivo como compañero de patio ni de partido de baloncesto, pero sí, me conocí. Lo interesante es el estado que tenía, que era muy bueno. Bueno, pero de todos modos, es que me llama la atención por la biografía transmisible. Según iba a preguntarme, y recorriendo el mundo con los más Hay una cosa que decía Pepe Hernández, que fue entrenador de la selección española cuando se gana la Copa del Mundo, que fue alumno del Ramiro de Maeztu, que es un instituto público madrileño masificado, que decía que en el Ramiro nos enseñaban literatura, matemáticas, física, química y baloncesto. Entonces era como el complemento de todas las demás asignaturas, era como una más, ¿no? Entonces se tenía esa mentalidad y claro, eso nos abrió mucho la mente. No insistáis, no me extraña que no quiera hablar la gente, porque el nivel es altísimo. Yo tengo una curiosidad. Tú que estuviste en Nueva Orleans y había gente que bailaba y cantaba flamenco y que tenían un talado, ¿cómo está la fusión de culturas? ¿O cómo estaba en aquella época? ¿Cómo estaba a nivel musical y a nivel humano? ¿Cómo era aquello? ¿Había solidaridad? ¿Había discrepancias? ¿Cómo era? Pues es muy curioso porque tengo bastante relación con Rosita Montoya, porque el otro bailador, Ciro Díaz Andino, murió. Claro, Ciro Díaz Andino huía de la homofobia en España en los años 70. Rosita Montoya huía del racismo, porque ella es gitana, y de los señoritos, de los tablaos, cuando hubo como esa especie de venta mayor de carnaza fresca para los ricos. Entonces ambos emigraron a Estados Unidos muy jóvenes y ellos estaban en Nueva Orleans al lado de un sitio mítico de jazz que se llama el Preservation Hall, que fue el primer local que hubo en Nueva Orleans, en la ciudad de Nueva Orleans, que abrió en el año 1961, interracial. Fue el primer lugar interracial de músicos negros y blancos de jazz, ¿no? Y estos desembarcan como a 3 portales de ese lugar. Y contaba Rosita Montoya que salían juntos, o sea, que hubo una conexión muy fuerte entre ambas comunidades, sin hablar el mismo lenguaje, porque ellos desembarcan sin prácticamente hablar inglés, y enseguida conectaron. Y esto, Paco de Lucía, siempre hay una anécdota muy comentada, en una entrevista, Paco de Lucía hizo un disco con músicos africanos, y le preguntan, ¿pero qué tenéis de común los músicos africanos y los flamencos? Y Paco de Lucía respondió algo así como, bueno, los dos tenemos algo en común, la nevera vacía, ¿no? Entonces, bueno, primero esa mirada cuando se habla de la cárcel o del flamenco, del hip hop, ¿no? Esa mirada del oprimido, que tiene que ver mucho con una forma de expresión cultural. Lo sorprendente en ambos casos, no tanto en el flamenco, porque probablemente en el jazz sí, es como, viviendo en esa realidad de opresión y de racismo y de esclavitud, que es el origen de todo esto, se construyó una música alegre. Cómo se construyó una música, ¿no? En el caso más conocido de Nueva Orleans es Louis Armstrong, cómo a pesar de esas circunstancias tenían ese impulso de abrazar la vida, ¿no? Y eso es lo que en el libro también, es un poco el hilo conductor del libro, es cómo se construyen comunidades de resistencia, ¿no? Que se entienden muy fácilmente, sean flamencos como afroamericanos, sean haitianos, sean cualquier tipo de diáspora, ¿no? Y es verdad que eso en Nueva Orleans todavía hoy de alguna forma se mantiene. Y es una ciudad que en ese sentido es muy sorprendente en el contexto de Estados Unidos, que como os podéis imaginar es terrorífico, ¿no? Especialmente los que con el tema de las prisiones, que por cierto en Nueva Orleans
quizá no lo sabéis, pero hay un tipo de música que son los cantos de trabajo. Aquí hay muchísimos casos de pescadores. En Estados Unidos hay un género que son los cantos de trabajo que tienen mucho que ver con la recogida del algodón, ¿no? de la época de la esclavitud. Pues el único sitio donde se mantienen vivos, donde todavía hoy se hacen cantos de trabajo, es en la cárcel estatal de Luisiana, que se llama Angola, donde todavía se mantiene la recogida del algodón como forma de mantenimiento de la población carcelaria, y todavía se sigue manteniendo este estilo de canto. Yo solo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes no están cabreados con el mundo? ¿Ustedes? Están cabreados con el mundo. Sí, porque es el mes, ¿sí o no? Yo con el mundo no estoy cabreado. Yo estoy con quien lo maneja. El mundo es hermosísimo. La gente es de puta madre. Las cosas que somos capaces de hacer la gente son alucinantes. Lo que pasa es que hemos puesto arriba, que no hemos puesto... No son muchos. Con eso estoy cabreado. El mundo no... El mundo es hermosísimo. Es mejorable. ¿Vale? Pero es hermoso, hay que disfrutarlo. Tenemos que saber vivir con eso. A quien tenemos que dar caña es a quien lo organiza. Pero es que eso no nos da más miedo. Gracias. Ya me quiero dejar de ver. Bueno. Yo quería comentar, porque como lo hemos hablado antes, Enrique y yo, no, que me refería al tema de la memoria, ¿no? Cómo, de alguna manera, gran parte de la cultura, por no decir toda, se teje con los hilos de la memoria. Y cómo es tan fundamental transmitirla. Y yo creo que como que la cultura forma parte del hilo de transmisión de una historia determinada, ¿no? En nuestro caso, de la historia de la lucha por la justicia, por la libertad, por la solidaridad. Y bueno, tejer eso me parece que tiene un valor absolutamente inconmensurable, ¿no? Y en nombre del foro os doy las gracias porque ser constructores de cultura es ser de alguna manera elementos de transmisión de vidas que no han sido inútiles, ¿no? Y que no solo dieron fruto en su momento, que sufrieron y que murieron, pero que estoy convencido, como hablábamos, que esa semilla que está sembrada va a dar fruto y va a dar fruto en algún momento de la historia en corazones y en personas que están viviendo y que vivirán. Gracias. Bueno, pues por no forzarle a más preguntas, si parece, podemos dar por concluido, luego lo cierra Ángel Luis. Lo único que quiero recordarles es que aquí hay libros de estos autores que nos han estado hablando además de sus libros y además tenemos la lotería del foro, ya saben que y bueno, pues no es que gastemos mucho, un presupuesto hace falta, ya es verdad, esta mañana y que está dibujada por un joven de Segovia y bien, pues agradecemos a todos la participación. Creo que la sesión ha sido muy interesante y ahora le toca a Ángel Luis. Que mañana
participando en una jornada que hemos titulado Canción Solidaria. Creo que os va a gustar mucho, os invito, no faltéis. Bueno, pues simplemente agradeceros vuestra presencia aquí, agradecerle a cada uno de los que habéis estado aquí con nosotros, que sigáis todavía un rato más, y deciros que tenemos algunas cosas nuevas que se han elaborado gracias a la creatividad de alguna gente del foro y cercana al foro, como esta bolsa, que es la imagen de otro mundo. Quiere decir, la imagen de un mundo al revés, porque como este no nos gusta mucho, le hemos dado la vuelta al norte, que parece que es un poco fastidiado, y lo hemos puesto al sur, y el sur al norte. A lo mejor eso tiene algunos visos de tener un futuro más feliz para todos. Muchas gracias.